Veamos. Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Bueno, luego de en vivo no hay nada igual, luego de unas pequeñas pruebas de error, estamos ya acá. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la disposición para entrar a este espacio de conversación, en donde lo que se pretende es justamente poner a disposición de nuestras comunidades nuestros conocimientos, nuestras experiencias y poder ser una luz, quizá una huella que dejemos en el mundo con nuestros aportes, ¿no? Y que se unan cada vez las personas que están siguiéndonos de lado y lado y que compartan justamente con su comunidad también y podamos hacer una cadena de aporte para la transformación personal. Bienvenida. Muchísimas gracias, Moni. Pues muy contenta de empezar este año colaborando, sembrando semillas preciosas para este 2025, para nosotros, para la comunidad latina, para todas las personas que se unan y que escuchen este contenido muy valioso. Así es, muchísimas gracias. Podemos compartir, Lore, si gustas en este momento, mientras se va uniendo nuestra audiencia. Claro que mientras sí. Facebook va notificando a nuestros seguidores, nuestra comunidad. Puedes compartir en nuestras redes. Claro que sí. Claro que sí. Permíteme un segundo, Moni. ¿Me puedes pasar, por favor, el enlace para compartirlo directamente al WhatsApp? Ya. Tú no lo puedes ver desde... si entro directamente a la computadora, ¿no hacemos ruido? ¿Doble? No, tranquila. Okay, aunque perfecto. Yo igual te acabo de enviar el link en tu Messenger para que puedas compartirlo. Muy bien, perfecto. Ya. Aquí estamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es el tema del perdón, un tema importantísimo para nuestro desarrollo personal y para el avance de nuestras vidas, porque hay algo que dentro de nuestro interior siempre está latiendo y somos seres de comunicación, somos seres de interacción a los que hemos sido llamados siempre con un propósito. Y si algo no está bien dentro de nosotros, difícilmente podemos caminar libremente por el mundo y poder transmitir esa esencia tan valiosa que nos hace a cada uno de nosotros para poder compartir de la mejor manera ante el mundo, ¿verdad? Entonces, ese tema tan importantísimo que nos permita avanzar en nuestra vida, como lo es el perdón. Sanar nuestras internas y externas con nosotros y con los demás para que nos permita un avance y un caminar exitoso. ¿Qué nos tienes que decir, Lore? Tú que eres experta en este tema, ¿cierto? Me gustaría presentarte. Lorena es coach desde México, es coach de vida, es coach multidimensional y terapeuta holística. También Lorena es formadora de instructores y creadora de cursos y talleres de desarrollo humano. Cursos muy importantísimos como lo son de habilidades blandas, como la autoestima, hábitos de salud, un taller hermosísimo que tiene del perdón justamente, creadora de temas muy importantes para el desarrollo y la transformación personal. También es directora de Conéctame, su propio centro de capacitación continua. Es directora nacional de desarrollo humano en CDH en México y tiene como filosofía: somos creadores de milagros. Gracias, Lore, por unirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues después de esa hermosa presentación, ¿no? Que es un poquito
de la trayectoria que tenemos ya en este área del desarrollo humano. Muy contenta. Y pues efectivamente el tema del perdón es algo muy importante para poder avanzar en todos los ámbitos de nuestras relaciones en nuestra vida. Así que pues es un tema que nos va a enriquecer mucho el día de hoy. ¿Y desde dónde parte esto, Lore? Del perdón. ¿Desde dónde nosotros deberíamos hacer ese ejercicio o esa autoevaluación que merecemos cada uno de nosotros analizar para que tenga un impacto? ¿O qué impacto tú crees que podría tener esto en nuestras vidas? Sí, fíjate que yo empecé con este tema del perdón ya hace algunos años atrás. En varias sesiones de coaching me daba cuenta que las personas se atoraban demasiado en este tema porque es un proceso, no es algo que decimos te perdono y seguimos adelante, ¿no? Sino es un proceso que se tiene que trabajar. Es un área que debemos de ver en todas las áreas de nuestra vida, no solamente el perdonar a una cierta circunstancia o un acontecimiento, sino que tenemos que practicar el perdón en todas las relaciones para que podamos estar de manera liberados, ¿no? Y te lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Necesitamos primero empezar con ese perdón importante a papá, ese perdón importante a mamá, a nuestras primeras relaciones. Estando sanos, sanados con este tipo de relaciones, nuestras demás relaciones, pues van a ir avanzando en todos los sentidos. Imaginemos un acontecimiento que venimos cargando durante mucho tiempo, ¿no? Es como si nosotros fuéramos los carceleros de esa persona o de ese acontecimiento. ¿Qué es lo que sucede con un carcelero? Ese carcelero, de alguna u otra manera, pues está ahí vigilando que esa circunstancia y que esa situación, ¿no? Tengan, entre comillas, está ahí detrás de ella, o sea, no se libera, se vuelve su cárcel también. Entonces, para que tú puedas salir de ese acontecimiento, liberarte de esa cárcel, dejar de cargar ese peso, pues necesitas perdonar, necesitas soltar, necesitas liberarte de ahí. ¿Y cómo lo Sí, ¿cómo se logra? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo. Primero, reconocer. Hay, precisamente por eso, hace un tiempito atrás hice lo que fue un taller de 21 días, porque este tema es tan amplio que no hay un solo método, ¿no? Y además se requiere, hay muchísimas herramientas de tu voluntad, pero sobre todo de estar abierto con esa práctica, con esa comprensión. Se requieren de varios elementos. Y uno de ellos es comprender que todo lo que nos sucede por algo perfecto y para algo. entender los propósitos? Entender que exactamente dejar ese papel de víctima, ¿no? De lo que me pasó, de soltarme de ese papel de víctima y ver que soy responsable también de alguna o de otra manera de seguir cargando esa circunstancia, de seguir cargando ese enojo, de seguir cargando ese dolor. Y bueno, cuando nosotros entendemos para qué nos sirvió ese dolor, para qué nos sirvió esa circunstancia, nos movemos de ese papel de víctima, ¿no? El perdón no quiere decir que se acepte lo que pasó, en mi caso, pues cuando es un dolor muy, muy fuerte, pero sí se acepta que lo que sucedió nos ha hecho una persona completamente distinta hasta el día de hoy.
es el crecimiento que tenemos en esa evolución. Y eso puede ser, en muchos de los casos, hay personas que se quedan estancadas y puede producirles efectos adversos, ¿verdad? Son negativos. Pero cuando las personas, importantísimo lo que tú dices, tienen la voluntad para poder tener una transformación y de hacer esa autoevaluación de decir, algo pasa en mi vida que no me permite avanzar. O algo tengo en mi interior, un sentimiento guardado que se convierte en rencor, que es algo sumamente negativo, que no me hace sentir bien. Es decir, hay personas que en realidad necesitan hacer una autoevaluación para aceptar y tener la voluntad de querer dar un paso a mejorar. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, Lore, que cuando sienten este tipo de sentimientos negativos en su vida, sin embargo tienen esas limitantes en sus pensamientos, ¿verdad? Para difícilmente querer un proceso de transformación y se rehúsan a aceptar que estamos en otra generación, que estamos en otra era, que tenemos nuevas herramientas de transformación personal, nuevas terapias, nuevas alternativas que nos permiten sanar totalmente, primero desde adentro. Sin embargo, siguen en este tipo de pensamiento que muchas veces es difícil derribar o reprogramar. ¿Qué pasa con este tipo de personas con las que no es fácil puedan acceder y entender lo que es tan crucial e importante perdonar en nuestras vidas? Bueno, el perdón es algo tan importante que porque nos vamos a liberar. Primero que nada, el perdón nos mantiene precisamente como lo acabas de mencionar, estancados. Y cuando uno está estancado o está dando vueltas y vueltas en una misma circunstancia, pues uno mismo está acabando su propio destino, ¿no? Está atado a ese rencor de manera constante y obviamente que eso pues se va a desenvolver a nivel físico, se va a manifestar en alguna enfermedad, se va a generar algún cáncer, así se dice en biodescodificación, que todo lo que son los rencores, los resentimientos, los enojos, las amarguras, pues las manifestamos de una u otra forma en enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces, este tipo de personas que están en esa postura tal vez de ego, ¿no? O de venganza o de un resentimiento, como tú lo dices, muy fuerte y que no quieren salir de él, pues ellos son los creadores de su propia circunstancia. Nosotros no podemos ayudar a nadie que no quiera salir de ahí. Eso es algo que tenemos que entender primero, ¿no? Invitarla sobre todo a verse creadora y a dejar de verse como víctima de la circunstancia. A tratar de, en este caso, comunicarse de manera asertiva con esta persona e invitarla a, como lo dijiste, hay diferentes terapias, hay diferentes herramientas que lo van a ayudar a imaginar ser una persona diferente. Pero no podemos hacerlo si esa persona no tiene la voluntad. Nadie, absolutamente nadie puede hacer algo en contra de la voluntad de otra persona. Esa persona necesita tener la voluntad de cambiar, la voluntad de liberarse de esas limitaciones, de esos resentimientos y de trabajarlos. Dado que estamos pues justamente iniciando el año, ¿no? Y uno de los propósitos para el inicio del año y el avance de nuestras vidas, les invitamos para que sean esos. Uno de ellos sea tener esa voluntad de tener un corazón un poco más dócil, un corazón que esté más abierto a perdonar, a hacer una introspección para que podamos sanar internamente y eso pueda verse reflejado en el exterior. Soy muy creyente de que como estas frases bíblicas, ¿no? Tan hermosas que hay, algunas sin involucrarnos en lo religioso, pero sí nos ayuda mucho en lo espiritual. La belleza interna hermosea el rostro, ¿verdad?
Entonces, cuando tenemos esa libertad de pensamiento, esa paz en nuestras vidas, esa serenidad, aunque físicamente no seamos agraciados, vamos a poder reflejar esa luz ante el mundo, algo tan atractivo, brillante que se puede ver físicamente, no precisamente porque seamos hermosos, ¿no? Sino porque nuestra paz interior, nuestros sentimientos nobles, ese sentir tan puro que podamos tener sin malicia, sin odio, sin rencores, sin resentimientos, se ve reflejado en el exterior. Entonces, se los invita para que puedan ser partícipe de esta práctica, de liberarse de resentimientos, de que si ha sido difícil todo este tiempo, nos lo propongamos dentro de este inicio de año. Quizá los podemos invitar, Lore, a hacer un ejercicio, ¿verdad?, de escribir, porque es importante escribir, materializarlo, para que no se quede solamente en un pensamiento, solo en palabras, y que al final ese objetivo, porque los propósitos al final del día, de la semana, del mes, son objetivos a cumplir. Entonces, si te has propuesto en este nuevo año tener una transformación personal, desde mi parte yo te diría, escribe a cuántas personas tú crees que deberías involucrar en tu vida de mejor manera, que antes los tenías quizá de enemigos, quizá desde otras perspectivas, y con quienes amerita realmente que tu relación cambie. Escribámoslo y Lore, ¿qué nos puedes decir que podría dentro de esa lista ejecutarse de manera positiva para transformar esto que muchas veces carcome el alma y el corazón? Sí, principalmente sugeriría que primero sanáramos la relación con papá y con mamá. Esas son las primeras personas en caso de que pues tu circunstancia, tu situación no sea la más ideal, ¿no? Que sanaras esas dos relaciones. Y bueno, la otra sería trabajar con tu mismo perdón, el mismo perdón a ti mismo, así no es hacia los demás, porque realmente nosotros permitimos, y aquí es bien importante darnos cuenta que a veces no es el otro el que nos está dañando, sino que muchas veces es una herida que ya tenemos en nuestro inconsciente, y por eso es importante la sanación con mamá y con papá, ¿no? Porque, y no ¿Cuál sé es el impacto que tienen cada uno de ellos en la vida nuestra, Lore? ¿Cuál es el sí, impacto que genera mamá y cuál es el impacto que genera mamá al no perdonar, a mamá y papá al no perdonar? bueno, que no vamos a tener una buena relación principalmente, por ejemplo, con una pareja si no tenemos una buena relación con papá, ¿no? O al revés, en caso de que tú seas hombre, si no tienes una buena relación con tu mamá, no vas a poder tener una buena relación tampoco con tus parejas, porque ese tipo de resentimientos de manera inconsciente los venimos atrayendo porque no se han resuelto, no se han sanado. Y de alguna u otra manera, ¿no? Es como tocar esa heridita, ¿no? Va a haber un acontecimiento en tu vida que va a tocar una circunstancia similar y ¡puf!, ¿no? Y a lo mejor la persona ni siquiera está siendo tu pareja o otra persona X, cualquier otra persona que se te cruce en tu vida, no tiene nada que ver con algo, pero es como un delatador, ¿no? Que nos tocan a nosotros mismos. Entonces, el pedirnos perdón a nosotros mismos es también algo muy importante, de darnos cuenta de las cosas que nos sucedieron o de las cosas que hemos estado permitiendo. ¿Por qué permitimos algunas cosas? Pero sobre todo, no es tanto estar tocando el pasado, no es tanto estar tocando y revolvernos en el pasado de lo que pasó hace, quién sabe, 10, 20 años, ¿no? No, es simplemente darnos cuenta de que hay cosas que sí nos han estado limitando, ideas, resentimientos, identificarlos y darnos cuenta que nosotros fuimos también partícipes, y ahí es, en este momento presente, perdonarnos por estar precisamente en esa postura de seguir creyendo que somos víctimas. Entonces, la manera, pues, que hacerlo, como tú bien lo mencionaste, mi querida Moni,
es identificando cuáles son esos pensamientos, cuáles son esos sentimientos que, que tengo con ciertas personas con las que no tengo a lo mejor una buena relación, con las que he sentido que han tocado algo, que me han traicionado, que me han lastimado, que, que, que hicieron algo que en algún momento tocó algo que a mí me dolió. Y entonces lo vamos a trabajar y vamos a identificar realmente ese acontecimiento, qué fue lo que tocó y qué es lo que yo necesito trabajar. Si una persona, por ejemplo, pues me traicionó, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una herida en nuestra autoestima, ¿no? Una herida de nuestro ego también. Entonces, identificamos eso, ¿no? El a lo mejor no vernos valiosos por esta traición o inteligentes o merecedores, ¿no? Identificar absolutamente toda esta situación, escribirla, anotarla y trabajar, darnos cuenta, ¿no? Que somos merecedores y entonces aquí es perdonarnos a nosotros mismos por haber permanecido mirándonos con los ojos de otra persona, por no haber puesto límites importantes en el trato, por tener miedo, ¿no? Creo que esto es algo muy, muy importante que sí podemos ir haciendo, ¿no? El conocernos a nosotros mismos es el primer paso, escribirlo y trabajar con el perdón en este tipo de circunstancias. En todas las organizaciones, estoy hablando a nivel familiar o a nivel de tu trabajo, a nivel laboral, va a haber diferentes circunstancias con las personas, pero tiene que haber esta parte de la comprensión y de la empatía, de no tomarnos las cosas personales. Cuando nos empezamos a tomar ya las cosas personales, a veces ni siquiera habla de ti, ¿no? La agresión de otro habla más de esa persona que de uno, pero el ego, ¿no? El ego nos pone en esa postura. Es por eso que es bien importante entender el proceso del perdón. Y bueno, si vamos a perdonar o vamos a sanar una relación como va a ser la nuestra, o tenemos una relación específica que queremos sanar, independientemente de anotar todas las circunstancias que vivimos con esa persona, podemos también agradecer. Mira, aquí, perdona que te corte un momento, aquí está con nosotros Alexandra Cedillo, que está comentando también. Bienvenida, sí, Alexandra, y a todos los que se están uniendo. Sí sería importante, los que gusten pueden comentarnos. Luego de esto vamos a hacer un regalito de parte de Lorena. Lorena tiene un taller muy hermoso que es justamente del perdón para aquellas personas que nos acompañan y que muchas veces todos tenemos algo dentro que analizar y que sanar. Y este regalo en realidad es algo muy preciado, que la persona que se lo lleve pues tendrá una experiencia de introspección única porque es algo tan sanador. Es un taller de 21 días que lo hace por WhatsApp, así que en cualquier parte del mundo de donde estemos, esto será de mucha ayuda realmente. Entonces, si ustedes gustan, pues pónganse aquí dentro del vivo sus comentarios, sus aportes, lo cual nos ayuda muchísimo para poder ir desarrollando el tema. Y Lorena, aquí como experta en este tipo de talleres, les puede ir diciendo cómo superar de cierta manera este proceso de vida que llevamos cada quien en diferentes aspectos. Alexandra nos comenta, mi esposo me traicionó, se fue con la otra mujer, entonces tenemos algo que sanar dentro. Quizá a ti tu mejor amigo te traicionó, quizá a otro de nosotros tiene ese resentimiento con nuestros padres aún, como tú lo dices, Lore. Es tan importante sanar desde el inicio, primero la relación con nosotros mismos, ver en qué estoy fallando como ser humano, como persona, hacer ese ejercicio de perdón primero conmigo y luego con nuestros padres también. Como tú lo dices, en el caso del hombre, si no ha tenido una relación saludable y no ha sabido perdonar a su madre desde su óptica, obviamente, de lo que pensamos que nuestros padres hicieron mal, muchas veces ahí se da también que los hombres buscan en una mujer
a quien eligen como su pareja, en realidad desde esa herida que ellos tienen de no haber sanado con su madre, confunden, ¿verdad? El papel que esta mujer ayuda idónea para su vida, pareja, cómplice, que debe ser como su esposa, la tienden a ver como una madre, ¿verdad? Y desde ahí también parte a este tipo de errores o experiencias que pueden llevarlos de mala forma a tener un hogar fallido, porque no hacemos ese ejercicio de analizar en qué debo perdonar desde mi interior y qué es lo que tengo que sanar. Y desde la herida de padre, justamente nosotras como mujeres, muchas veces buscamos a ese hombre protector porque nos hizo falta ese cariño de padres y tenemos esa herida de abandono de nuestros padres y no la hemos sabido canalizar o perdonar. Muchas veces nos equivocamos en elegir la pareja también, ¿verdad? Entonces, esto, como tú dices, del perdón es sumamente amplio y es una vía, es un túnel que nosotros tenemos que aprender a caminar hasta llegar a poder identificar realmente qué necesitaba yo purificar dentro de mí para poder abocarlo al exterior. Sí, pues principalmente como esta pregunta que nos está haciendo, ¿no? Bueno, de que pues su marido lo traicionó. Pues aquí sí requiere de tener lo que es un tema del perdón directamente con esa circunstancia, ¿no? De la traición, porque ella se siente traicionada, pero tenemos que comprender, ¿no? No solamente, ay, me mintió, no solamente me mintió, sino ver en qué, cómo se dieron las circunstancias, qué pasó, o sea, en todo hay que tener un poco de comprensión, absolutamente en todo. Imaginemos ahora, en este momento, ¿no? No sé cuánto tiempo tiene de haber Un año, sido dice. traicionada, ¿ok? Pero bueno, es muy poco tiempo, ¿no? Porque bueno, un proceso de duelo nos hace vivir muchas emocionalidades, ¿no? Y regularmente en un año apenas íbamos viendo las cosas de manera diferente, ¿no? Pero aquí una persona que está en este proceso de la traición debe de ver que la persona que le hizo eso, ¿no? Desde qué circunstancias se la hizo y incluso ahorita en este momento a lo mejor pudieras agradecer no estar con una persona, pues que te engaña, que te miente. Tenemos que ver siempre de manera consciente la empatía de las circunstancias y de quién me convertí en esta persona el día de hoy. No solamente ver las cosas malas, ¿no? Como, ay, ahora tengo miedo de que me lastimen, me mintió, ahora tengo miedo de que los hombres todos son mentirosos. No, no, no. Hay que ver en quién te estás convirtiendo, en una persona más astuta, en una persona a lo mejor que tiene la capacidad para salir adelante después de un dolor, porque si nos volvemos unas personas más fuertes. Así. Nos liberamos de personas que no nos conviene tener en nuestra vida, de situaciones que no eran las mejores. Cuando ya existe una traición muchas veces es porque ya no está bien la pareja o porque hay una situación ya tóxica en la mayoría de las situaciones. No estamos diciendo que todas sean así, pero el trabajar el tema del perdón no es a que digamos que estuvo bien lo que la otra persona hizo, en este caso su esposo, ¿verdad? Sino que eh, tú te vas a liberar de estar cargando con ese dolor. El perdón sirve para que tú te liberes de esa circunstancia, para que tú la sueltes y se la dejes a él. Si él tomó esa decisión, el que perdió fue él. Perdió una persona muy valiosa como tú. Una persona que es leal, una persona amorosa, ¿no? O sea, debemos de reconocer quién somos y ver nuestro valor, no vernos con los ojos de esa persona por ese acontecimiento, ¿no? Porque en muchas ocasiones se tiende la mujer a culpabilizar
del hecho, ¿no? Me dejó porque no soy bonita, porque no soy suficiente, porque no. Dejemos de mirarnos de esa manera y trabajar en nuestra persona. Es por eso que el proceso del perdón es un proceso de liberación, de no tomarnos las cosas personales ni las circunstancias, porque Es como, al tomarte esa traición, piensas que tú estuviste mal. Claro que tienes que ver, claro que un divorcio o una traición tiene sus puntos, pero la persona que falló fue él. es Entonces, como una oportunidad para redescubrirse también, ¿verdad? Porque así es. el hecho de que existan traiciones dentro de una relación no significa que teníamos que verlos como una relación de fracaso, sino más bien como una relación de experiencia. Y muchas personas, como tú dices, ¿verdad? Dejarnos de ser víctimas o pensar de que por mí se terminó el matrimonio, me dejó por esto, por lo otro, por aquello. Sin embargo, desde la gratitud, saber entender qué me dejó esa relación como aprendizaje y agradecerlo, porque si no tuve como experiencia lo malo que viví, ¿cómo puedo llenarme de sabiduría para poder entender la vida y seguir adelante e incluso siendo luz para otras personas, siendo esa motivación o esa influencia de poder decir, yo pasé por eso y sé cómo es y te lo estoy advirtiendo para que tú te ahorres de ir por ese camino de que quizá te va a ahorrar lágrimas, sufrimiento, dolor, puedas pasarlo a mejor manera, ¿verdad? Muchas veces podemos tener como herramienta nuestras vivencias para poder aportar a otras personas. Y desde ese punto de vista, cuando no se sana, cuando no se libera de ese capítulo de vida y no se lo transforma positivo, entonces va a ser una sombra que vas a arrastrarla mientras tú lo permitas. Y efectivamente esa sombra te hace, ¿qué es lo que estás ahí? No te va a permitir seguir avanzando. Debemos de liberarnos y de aprender cuál es la lección que nos está dando, agradecer, como tú dices, las cosas buenas que tenemos, de lo vivido, absolutamente, lo bueno que se vivió, y también aprender a cerrar ese ciclo, ¿no? Y seguir siempre hacia adelante, porque el perdón nos sirve precisamente para liberarnos de ese pasado, liberarnos para reconstruirnos, para cerrar un ciclo, ¿no? Y seguir adelante, liberadas de todo ese resentimiento, de todo ese dolor, de todos esos límites que venimos pues cargando en muchas ocasiones, ¿no? Y que si no los has sanado, liberado, trabajado en una relación futura, pues ahí te los vuelves a llevar. Exacto, como lo decía, es una sombra que arrastras mientras tú lo permitas. Si vuelves a tener una relación y te vuelve a pasar lo mismo, no lo trabajas, vas a la tercera, vas a la cuarta, quinta, como Jennifer López, nos transformamos en Jennifer López sin querer y sin saber en lo que realmente necesitas trabajar para tu estabilidad, para tu equilibrio emocional, porque obviamente lo mejor que te puede pasar es encontrar ese compañero de vida que sea tu espejo, ¿verdad? Que se refleje en ti todo lo mejor para que juntos puedan compartir de mejor manera, y eso va desde los principios propios del ser humano, porque la infidelidad también podría estar pasando por muchas situaciones dentro de mi hogar. Sin embargo, cuando los principios y los valores son propios, como la lealtad, la honestidad, la fidelidad, pilares fundamentales en una relación, si dejé de decidir amar, si puede pasar que dentro del transcurso, por no haber nutrido, no alimentado esa relación, el uno se enamoró, se fijó en otra persona, la otra, puede pasarle a la mujer como al hombre, se fijaron en otras personas, está ahí la honestidad, ¿no? Son principios propios de decir, ¿sabes qué?
me he flechado de otra persona, ha llegado a mi vida alguien que he permitido conocer, que me trata mejor que tú, que nos hemos olvidado de esta relación, y desde ahí partir, ¿a qué hago? Si decido separarme para poder darme una oportunidad de vivir una nueva experiencia, o si trabajo de nuevo en esa relación practicando el perdón real, porque hay muchas relaciones que se dan que la infidelidad llega a su relación y según ellos vuelven a intentarlo, lo perdoné, dicen, ¿no? Lo perdoné. Sin embargo, mañana, la próxima semana, el próximo mes, 6 meses después, 1 año, 5 años, sigue ahí la herida latente de que tú me traicionaste, tú te fuiste con esto, tú. Entonces llegan esas voces de los diablitos porque no fue un perdón sincero, un perdón de corazón o un ejercicio real del perdón para que se sane esa relación. Y si no estoy dispuesta. Sí, perdóname. Y es que no es, el perdón no es permitir, es, aquí estamos hablando de la confianza, ¿no? De la comprensión. Y cuando la confianza se rompe en la pareja, es muy difícil que se vuelva a construir, a menos de que se establezcan parámetros entre ambas parejas para que esta confianza, ¿no? Es como los bloques, como un bloque que se va volviendo a construir, no es algo como que, ya pasó, ¿no? Y ya te perdoné, vamos a seguir, no, no, no. El perdonar, como dije, tiene un proceso de construcción en las cosas que nosotros requerimos de aprender de esa lección, de ese acontecimiento y sobre todo del aprendizaje que nos está dejando. ¿Qué es lo que nos está dañando o en qué nosotros necesitamos trabajar? En nuestra autoestima, en nuestra comunicación, en el establecer límites, en el establecer acuerdos. O sea, es mucho lo que nos deja. El trabajo del perdón es algo más profundo que decir, te perdono, vamos a empezar el año con una nueva relación y nos seguimos hablando, pero seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿de qué sirve si no estamos trabajando en las acciones, si no estamos trabajando también en nuestros pensamientos? Y ese debe ser parte de los propósitos, ¿verdad? También como dentro del perdón, saber establecer los límites y los acuerdos a los que llego después de perdonar. Si en el caso de ser, como estábamos hablando del tema de la infidelidad, si perdono una infidelidad, ¿cuáles van a ser mis acuerdos contigo como pareja? ¿Cuáles son los límites que también vamos a poner de parte y parte para poder sacar adelante esta relación y que sea un perdón real? Que sea un perdón que te lleve a la fortaleza y a la reconstrucción del hogar, como tú lo dices, Lore, más no algo efímero, y para eso justamente son los propósitos, ¿no? Establecerse en el compromiso de aquella relación de perdonar desde el corazón y verdaderamente, no que sea algo efímero. Entonces, les podemos justamente decir a nuestra comunidad que si estás trabajando en una reconstrucción de relación, estás tratando de perdonar infidelidades, perdónalo primero perdonándote a ti mismo desde el corazón por las cosas que ha fallado dentro de tu relación, perdona a tu pareja y juntos hagan acuerdos, escríbanlo. Yo siempre digo, como es algo de hogar, péguenlo en la refrigeradora con estos post-its que hacemos, péguenlos ahí. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los acuerdos para que siempre lo recordemos? Porque tu hombre va a acercarse a la nevera por una limonada y tú te vas a acercar por las verduras para cocinar, y entonces siempre va a haber un recuerdo constante de qué es lo que tengo que hacer para seguir nutriendo mi relación, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, sugiero también que para este tipo de reconstrucción en la pareja, bueno, pues que se acuda directamente a una terapia, ¿no? En la que se pueda dar un acompañamiento de manera individualizada y de manera también de pareja, porque
pues estamos hablando de una decisión muy, muy importante. La pareja es una de las personas que van a impactar muy grandemente en lo que es pues el desarrollo de la dirección de nuestra vida y pues el que nos llevemos bien en una relación sana es muy importante para toda la familia, para todo nuestro núcleo familiar, para todo nuestro sistema, para nosotros mismos. Uh-huh. Y justamente en las relaciones interpersonales exteriores, no precisamente solo dentro de la pareja, las relaciones, como tú dices, dentro de la familia y en lo exterior, en lo laboral, en lo amistoso, es importante saber identificar también en todo ámbito en dónde pones los límites, hasta dónde permites que si tú sientes algo te afecta, algo te está haciendo ruido dentro de tu vida y no va contigo. Simplemente, si tú recibes algo que está en contra de los principios normales de la bondad, de la compasión, de la solidaridad, que es lo que hace a un buen ser humano y no va contigo, entonces simplemente uno se aleja, ¿verdad? Sin odio, sin rencores, perdonando, pero poniendo tus propios límites también. Eso es siempre importante, ¿no? Hablar de los límites, porque a veces no sabemos hasta dónde llegamos o permitimos que lleguen porque estamos ahí. Porque Marita, no sabemos poner límites. Y porque no sabemos poner límites y porque estamos vibrando en esa frecuencia, ¿no? De resentimiento, de estar ahí estancados, del dolor. Tan importante es el perdón que el realizarlo nos permite vibrar en una frecuencia no solamente de gratitud, sino en una frecuencia de amor. Y al vibrar en una frecuencia completamente diferente, ¿no? A lo que genera esta parte de no estar en perdón, ¿no? Porque, pues, ¿qué es lo que genera el no poder perdonar, no poder soltar una situación? Pues son emociones negativas, son emociones que no nos van a traer cosas positivas en todos los ámbitos, no solamente en la salud, ¿no? Sino a nuestra vida, a nuestras relaciones. Entonces, liberarnos y trabajar con la frecuencia del amor, con la frecuencia de abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades, de la confianza, de la posibilidad, de la felicidad, de la armonía, el trabajar con liberarnos de estas situaciones desagradables que probablemente nos pasaron, a lo mejor desde nuestra concepción, ¿verdad? Que no sabemos ni por qué, pero que hay que trabajar. O sea, cosas que hemos tenido ahí que sabemos perfectamente que ahí nos vienen limitando, trabajar esto, perdonar, liberarnos y pensar que también en comprensión, muchas veces las personas, ¿no? En este caso, pues los agresores, pues, se podrá decir, o quienes causaron este tipo de circunstancias de manera, fue también de manera a lo mejor inconsciente, o con un nivel de conciencia completamente diferente al tuyo. Entonces, el aceptar, sin que te preguntes, ay, ¿por qué lo hizo? ¿No? Yo no me lo merecía. O sea, sino que aceptemos que hay cosas que por muy desagradables que nos hayan sucedido hoy, nos han permitido ser esa persona maravillosa que somos el día de hoy. Que el haber pasado por esas circunstancias tan dolorosas, por ese valle, ¿no? De sombras, por esas circunstancias, y haber salido, atrevernos a salir de ahí, nos han permitido ser lo que somos hoy, ¿no? Personas que vemos las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y que entendemos que lo que sucedió, pues es como algo que necesitaba pasar, que todo es perfecto. Así es, con un para qué, como se dice, ¿verdad? Lore, hermoso, muchísimas gracias. Queremos que por favor compartan este en vivo. Sigan a la página de Coach Lorena Villarreal. Ella está así, con su nombre en Facebook.
Y luego de eso, por interno, verificaremos quiénes son las personas que compartieron y se asignará un taller del perdón gratuito que será de mucha liberación. En realidad es algo muy bueno que va a llegar a tu vida por haber estado en este en vivo. Les podemos regalar, Lore, un ejercicio del perdón, algo un poco meditacional para que podamos cerrar los ojos y teletransportarnos a ese momento de introspección que nos permita liberarnos brevemente de algo que nos pesa. Sí, claro que sí, podemos hacerlo. Antes vamos a comentarles que este taller de 21 días trae meditaciones diarias. Bueno, y trabajamos diferentes áreas y con diferentes herramientas, y también es un taller que tiene herramientas holísticas, lo que lo hace más enriquecedor. Entonces los voy a invitar, por favor, a que cierren sus ojos, a que contacten, por favor, con su respiración, y vamos a traer a esa persona en tu mente que necesitas reconciliarte, y vamos a hacer, y visualízala ahí a esa persona. Vamos a hacer un ejercicio en que esta persona a ti te dañó, pero tú vas a pedirle el perdón. Te vas a visualizar en postura, como si estuvieras hincado con los brazos hacia el frente, como si estuvieras honrando a esta persona. Y tú le vas a pedir perdón si de alguna manera o de otra tú le fallaste. Y le vas a decir: perdono todo aquello que me ha herido, hasta el momento. Te pido perdón por darte ese poder, descreo esta situación, te suelto y te libero. Te incorporas, llevas las manos a tu corazón, y sueltas y liberas. En ese dolor y en ese rencor, y visualizas tu corazón se limpia, y al hacer este acto dices cómo esa persona se va de tu vida. Ahora agradece a tu presencia divina, agradece a ese yo superior, a esa tú amada, amado, merecedor
de un cuerpo sano, de un espíritu sano y de relaciones preciosas. Agradezco este trabajo del perdón, repite. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Lore. Gracias. Gracias por esas experiencias. Yo tuve la oportunidad justamente de seguir con Lore el taller del perdón y puedo darles pues justamente esos comentarios positivos que vas a recibir luego de experimentar ese taller, porque siempre estamos aprendiendo y siempre somos seres que estamos llamados a no ser perfectos, ¿verdad? Más bien a darnos la oportunidad de seguirnos reconstruyendo y siendo cada vez mejor. Entonces, ese taller pues es realmente hermoso y lo pueden contactar directamente siguiendo la Lore por su interno. Si en algún momento gustan hacer un trabajo de introspección, los invito, realmente es una inversión que ustedes harán para su vida, de la cual se sentirán muy satisfechos en realidad. Bueno, entonces, Lore, damos por terminado este conversatorio. Me ha encantado compartir contigo a la distancia con esta maravillosa herramienta del Internet que ahora puede unir vidas, corazones, amor, todo a través de lo virtual. Y qué bueno que podamos usarlo para bien, ¿no? Entonces, te vuelvo a invitar aquí para una próxima oportunidad y poder trabajar con temas de programación neurolingüística, como habíamos conversado, y podamos seguir aportando para nuestras comunidades. Claro que sí, muchísimas gracias, Moni. Y pues aprovechando que ahorita estamos impartiendo un taller de manifestación, manifestando tu 2025 maravilloso, por si las personas que también nos están escuchando se quieren unir, es este jueves. Tenemos 2 horarios, uno a las 11 y otro a las 7 de la tarde. Pues va a ser muy grato poder también pues conocerles y tener ese contacto con ustedes. Muchísimas gracias, mi querida Moni. Eres perfecta, muy bella. Muchísimas gracias por este en vivo y comencemos. Así va a ser un maravilloso 2025, increíble para ambas, para toda nuestra comunidad. Gracias. A tus reflejos. Gracias, un abrazo de alma, Alba. Gracias, hermosa.